Bienvenido a Tell Me a Story. Esta noche te voy a contar una historia que está basada en una leyenda popular de Corea, titulada La Línea Roja. Esta historia nos cuenta de una hermosa joven llamada Hanyul, que había empezado a dar clases en una escuela preparatoria. Desde el primer instante llamó la atención de sus alumnos varones, debido a su juventud y su belleza. Sin embargo, ella no estaba ahí para hacer otra cosa que no fuera educarlos. A pesar de su dulce apariencia, por dentro era una mujer severa, que no toleraba los errores. Su presencia causó una profunda impresión en Won, un adolescente tímido que rápidamente se enamoró de ella. Cuando su alumno le confesó sus sentimientos, Hanyul no solo lo rechazó cruelmente, sino que se propuso humillarlo en clases para que olvidara esos estúpidos sentimientos. Así fue como comenzó un verdadero infierno para Won. Cada vez que se equivocaba en sus lecciones o reprobaba un examen, su profesora lo ponía en evidencia delante de toda la clase, recalcándole lo inútil que era, o leyendo sus errores frente a sus compañeros, quienes reían sin misericordia. Pero por más que se esforzaba en hacerlo sentir mal, ella podía sentir sus ojos en todo momento, que la observaban con anhelo y amor. Esto la hacía sentir furiosa. Un día, Won no fue capaz de seguir soportando el desdén de su maestra, ni el acoso de sus compañeros, que lo atormentaban con su consentimiento. Subió al tejado de su casa y saltó, muriendo al instante. Cuando las autoridades escolares informaron a la clase su fallecimiento, todos los chicos se quedaron horrorizados, excepto Hanyul, quien con suma frialdad sacó su lista de asistencia y tachó el nombre de Won con una brillante línea de color rojo. Bueno, dejemos de perder el tiempo. Vamos a iniciar con la lección de hoy, dijo a sus estudiantes, como si la muerte del muchacho fuera algo completamente normal. Ese día, Hanyul se quedó en el colegio hasta tarde, corrigiendo exámenes. Cuando salió, ya se había hecho de noche. Fue por eso que le extrañó ver a un chico vestido con el uniforme de la escuela, de espaldas a ella, mirando por un ventanal. Era demasiado tarde para que un alumno siguiera en las instalaciones. «Jovencito, ¿qué estás haciendo aquí?». No hubo respuesta. Hanyul se acercó autoritariamente. «Le acabo de hacer una pregunta. Responda si no quiere que vaya por el director». Bruscamente lo tomó por el hombro y lo obligó a darse vuelta. Entonces soltó un grito de horror. El rostro pálido y ensangrentado de Won se reveló ante ella. Su expresión era vacía y su cara yacía atravesada por una grotesca línea roja. Cuando los conserjes escolares encontraron a Hanyul, ella yacía en el piso, gritando como una loca y señalando hacia un rincón vacío del pasillo. Era tanta su histeria que tuvo que ser internada en un hospital mental. Y a cada persona que iba a visitarla, ella contaba la misma historia. Había un adolescente con el rostro pintado de rojo, que no dejaba de seguirla, a donde quiera que iba. Esta fue la historia de la noche. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna historia de terror asiática. Gracias por ver el video. Te deseo dulces sueños.